Creo que límites es el tema más importante de cálculo. ¿Por qué es el más importante? Y porque un montón de cosas involucran límite. La integral es el límite de la suma de Riemann. Una serie es el límite de una suma parcial. La derivada es el límite del cociente incremental de Newton. Cuando analizamos continuidad necesitamos calcular el límite de la función en un punto. Bueno, entonces el límite está en todos lados. ¿Y por qué es tan importante? Y porque permite hacer un análisis muy particular, no solamente de las funciones, sino de expresiones matemáticas en general. Y la palabra límite no está porque sí, tiene un significado. Es un estudio de tendencias donde uno, de alguna forma, estudia qué le pasa a una cierta magnitud, a una función, a una expresión, cuando impongo una situación extrema en algún sentido. O alguna variable le hago infinito, o a alguna variable le hago cero, o a alguna variable le hago tender a un valor. Esas situaciones extremas en las que me aproximo a algo y veo qué pasa, eso es un estudio de un límite, pero hay que darle formalidad. No podemos decir límite es así nomás. No. Vamos a ser cuidadosos con las cosas que vamos a decir. Vamos a arrancar desde la intuición, desde lo que uno espera, desde lo que uno busca, y después vamos a ir evolucionando hasta llegar ¿a qué? Sí, hasta llegar a la definición rigurosa del límite. Porque demanda entender cosas bastante sutiles de la matemática. Y hay que desarrollar la cabeza en ese sentido. Y para desarrollar la cabeza en ese sentido, lo primero que te voy a presentar es una situación en la que vamos a atender a algo y vamos a ver qué pasa. ¿Sabías que te podés acercar a algo sin dejar nunca de acercarte y nunca llegar? ¿Qué estás diciendo, Damián? ¿Qué tienes en la mano, Damián? ¿Qué estás haciendo, Damián? Estás en un aula. ¿Cómo vas a llevar un papel, una calcomanía en un aula? Pensemos. Imagínate que tenemos una ruta donde viene una persona, qué sé yo, que se mueve, va caminando o va en auto, no sé, y está transitando por esta ruta. Imagínate que el destino, o sea, el punto final está acá. Acá está la bandera a cuadros, qué sé yo. Mirá, la persona arranca acá y le doy la orden. Siempre te tenés que acercar. Nunca tenés que detenerte. Siempre te tenés que estar moviendo en dirección al destino. Siempre te tenés que estar moviendo. No podés parar. Ahora, podés cambiar la marcha si querés. Podés ir más despacio. Los pasos que hagas pueden ser distintos, no me importa. Pero siempre te tenés que acercar. ¿Sabías que es posible acercarse siempre y nunca llegar? ¿Cómo? Bueno, muchos capaz que ya lo conocen, este truco o esta idea. Uno dice, bueno, desde acá hasta el destino tengo una cierta distancia. Bueno, cuando arranco me voy a mover la mitad de lo que me queda. Estoy en una posición y el paso siguiente es moverme la mitad de lo que me queda. Si yo hago eso, pensá, estoy acá, arranco, la mitad del recorrido está acá y digo, en el primer movimiento, si es que me muevo de a pasos, por ejemplo, para empezar a entender la idea, en el primer movimiento me acerco de acá hasta acá, a la mitad. ¿Y el siguiente movimiento en qué consiste? Y movete la mitad de lo que te queda. La mitad de lo que te queda está acá. Entonces me muevo acá. ¿Cuál es el siguiente paso? Moverme la mitad de lo que me queda. Con ese criterio me estoy moviendo. Entonces me voy a mover acá. Y así puedo seguir de vuelta. Y así puedo seguir de vuelta, de vuelta. ¿Sabes qué? Nunca vas a llegar a destino. ¿En qué situación llegarías al destino? Y cuando hagas infinitos pasos. Cuando te muevas o ejecutes pasos infinitas veces. En el límite. En el límite voy a llegar. En este caso, como el destino existe, en el límite llego al destino. Pero antes no. Bien, ¿me entendieron la idea? De que me puedo acercar tanto como quiera y nunca llegar. Bueno, por supuesto que esto es un dibujito, esto es bastante didáctico, la tiza tiene un grosor, no estoy hablando de eso, estoy hablando en términos matemáticos. ¿Qué sería hablar en términos matemáticos? Vamos con otra cosa didáctica. ¿Qué sería hablar en términos matemáticos? Si yo tengo dos segmentos, por ejemplo, ¿yo puedo acercarlos sin hacerlos coincidentes? ¿Puedo acercarlos una y otra vez y otra vez y otra vez de forma tal que nunca se toquen?
Sí, siguiendo esta misma idea. Mirá lo que pasa cuando en forma matemática, o sea, razonando y entendiendo cómo son los segmentos en matemática. Los segmentos en matemática los dibujamos, pero en realidad no tienen grosor. En realidad el grosor no está definido en matemática. Y como no está definido, si yo me acerco y le hago zoom a esta línea que dibujé en términos matemáticos, nunca voy a ver una línea gruesa, como ocurre en la realidad que yo veo la línea. No, en términos matemáticos me acerco, me acerco, me acerco, me acerco, y siempre va a ser finita o con grosor tendiendo a cero. En realidad el grosor no está definido, pero bueno, me está siguiendo la idea, ¿no? Eso es lo que pasa. ¿Y qué pasa si tengo dos segmentos matemáticos de estos tipos de segmentos y los acerco, como te dije recién? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si los acerco, los aproximo? Y bueno, si los acercas, se van a ver así, ¿no? Están más cerca. Sí, ok. Ahora, si le hacemos zoom, virtualmente, le hacemos zoom, nos acercamos. ¿Qué pasa si nos acercamos? Y se va a ver más grande. Ok, se ve más grande. ¿Qué pasa si los acerco de vuelta? Sin hacerlos coincidentes, los aproximo un poquito, acá. Y si los acercás, se ve así, ¿no? ¿Qué pasa si le hago zoom de vuelta? Pasa esto. ¿Qué pasa si los acerco de vuelta? ¿Se acercan? Ok, se acercan. Hago zoom. ¿Ven lo que está pasando? No sé si me están siguiendo la idea de lo que estoy tratando de comunicar. Estoy tratando de decir que en términos matemáticos, dos cosas, sin hacerlas coincidentes, las podés aproximar, las podés acercar tanto como quieras, y siempre vas a poder aproximarlas más, y siempre vas a poder más, y siempre vas a poder más. Pero eso pasa en términos matemáticos. Es como si tuviera dos números reales. Siempre, aunque no lo creas, siempre va a haber una cantidad infinita de números reales adentro. O sea, dentro de ese intervalo. Y si los reales los acercás, también acá adentro va a haber una cantidad infinita de números reales. Siempre, entre dos números reales distintos, va a haber una cantidad infinita de números reales. Eso es una naturaleza de los números reales. Y esa idea, relacionada con todo lo que te presenté hasta ahora, es el corazón de la definición del límite, de la definición rigurosa del límite. ¿Estamos de acuerdo? Así que ahora sí vamos a empezar la clase, vamos a empezar después de presentar estas ideas intuitivas, después de entretenernos un poco e introducir estos conceptos que, aunque no lo creas, son conceptos muy sutiles, que son muy importantes, y te explotan la cabeza completamente cuando uno se da cuenta que siempre hay infinitos reales entre dos números reales distintos. Tremendo. Bien, ¿seguimos? Dale. Está buenísimo esto, yo ya estoy reenganchado. Vamos. Quizás ahora me estés diciendo también, ¿qué tiene que ver todo eso que me mostraste con las famosas funciones que nosotros analizamos y que tanto usamos en matemática y que todavía no sé para qué sirven? Están ahí las funciones. Bueno, ¿para qué sirven las funciones? Es una pregunta que ya respondimos en el canal en otras oportunidades, ¿sí? ¿Qué es una función? También ya lo respondimos un montón de veces en el canal, así que te recomiendo ver esos videos que están en la descripción. Entonces voy a dibujar una función, ¿sí? Cualquier función, no importa, ahora no voy a anotar la expresión, voy a hacer una función a trozos, así, ¿sí? ¿Por qué una función a trozos? Y porque ahí aparece la idea del límite para entender por qué nos interesa tanto el límite y qué información me da. Primero voy a jugar un poco con la idea intuitiva, ¿sí? La idea intuitiva de qué me da la cuenta del límite. Como te dije al principio, el límite es un análisis de tendencia. O sea, analizo qué le pasa a la función, o sea, qué valores me devuelve la función cuando a la entrada le doy valores que tienden a un valor determinado. O sea, como acá te estarás dando cuenta, esta función que dibujé acá, imagínate que acá es 3 y acá es 7. El límite, ¿sabes qué me va a decir? ¿Sabes qué información me va a decir de esta función que tengo acá? Me va a dar información de el borde, en forma informal estoy diciendo, del borde que tengo con la función, de un lado o del otro. ¿Qué borde, Damián? ¿Qué estás diciendo? Esto es informal, ¿sí? Lo estoy diciendo de una forma bastante intuitiva para que entendamos la idea. Primero el concepto,
Después vamos a las cuentas estrictas. Esta función que tengo acá, cuando le doy este valor de entrada, me devuelve este valor de salida. Le doy este valor de entrada, me devuelve este valor de salida. Le doy este valor de entrada, me devuelve este valor de salida. Le doy este valor de entrada y me devuelve este. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, a medida que le doy valores de entrada cercanos a 3 por la izquierda, o sea, cercanos a 3 por acá, me acerco al 3 de este lado, la función me tiende a devolver este valor del borde. Yo no sé cuánto vale la función en 3. No me interesa cuánto vale la función en 3. Porque 3 es el extremo y yo estoy haciendo un análisis de tendencia. O sea, me estoy aproximando al 3. Estoy viendo qué me devuelve la función cuando me aproximo al 3, no cuando llego al 3. En límites, no interesa qué pasa en los extremos. Interesa qué pasa a medida que me acerco a ese extremo. Esa es la filosofía del límite. El límite me dice que me tiende a devolver la función cuando tiendo a acercarme a ese valor de entrada extremo. En este caso 3. Si yo me acerco al 3, le doy como entrada a la función valores cercanos al 3 por izquierda, o sea 2,9, 2,99, 2,99999. Intuitivamente veo acá que la función me tiende a devolver este valor del borde que veo ahí. Imagínate que vale, no sé, 4. Por ejemplo, estoy inventando. ¿Me seguiste? ¿Y qué pasa si miro del otro lado del 3? O sea, si me acerco por derecha. La función, si le doy de comer este valor, ¿qué me devuelve la salida? Este de acá. Si le doy de comer este valor, ¿qué me devuelve? Este de acá. Si le doy de comer este valor, me devuelve este. Y a medida que me voy acercando con entradas parecidas al 3, pero por derecha, o sea 3,1, 3,01, 3,0001, la función me tiende a devolver ese valor extremo que está ahí, ese borde que veo ahí. Eso me tiende a devolver la función. ¿Me están siguiendo? Entonces, ¿sabes qué? El límite de esta función por derecha del 3 vale este valor borde que está acá. Imagínate que vale, no sé, 6. Este borde de acá está en 4. Entonces, el borde, si querés anotamos así, mirá. Esto es muy informal para que me entiendas. Ya vamos a meternos bien en profundo. El borde de la función, a medida que x, o sea, los valores de entrada, tienden al 3, por derecha, o sea, me acerco por derecha, el borde de la función, ¿a qué es igual? A 6. ¿Me están siguiendo? La idea intuitiva de lo que estoy mostrando. No me interesa qué le pasa a la función en 3, porque yo no estoy evaluando en 3. Me estoy acercando al 3. Estoy tendiendo al 3, a ese valor de abscisa. Y tender a un valor no es evaluar en ese valor, es tender y ver qué le pasa a la función. Esto lo aclaro porque muchos dicen, límites es fácil, límites tenés que evaluar. No es evaluar. En límites no se evalúa a priori, a no ser que la función sea continua y tenga ciertas propiedades. Pero a priori uno no puede evaluar para calcular un límite. Tiene que pensar qué función tiene primero. Después hace hipótesis y después hace otras cosas. Pero a priori, el concepto de límite no se hace evaluando. No tenés que evaluar nada. Tenés que ver qué le pasa a la función. ¿Qué valores me tiende a devolver la función cuando le doy valores de entrada cercanos a lo que me interesa? En este caso, 3. Acá se ve que el borde de la función, o sea, ese valor límite, que la función me devuelve cuando me acerco al 3 por derecha, o sea, el borde de la función, cuando me acerco al 3 por derecha es 6. ¿Sí? Eso que está ahí se escribe así: valor límite cuando los valores de x tienden a 3 por derecha. Esa es la notación que se usa. De una cosa, ¿qué cosa? La función que me da 6. ¿Me siguieron? Y lo mismo si me acerco por izquierda. Si me acerco por izquierda, la función, ¿qué me tiende a devolver? Y me tiende a devolver 4.
entonces el límite por izquierda vale 4. Entonces escribo esto. Límite, cuando el x tiende a 3 por izquierda de la función, ¿qué me da? 4. Yo lo voy a repetir hasta el cansancio, hasta que lo entendamos bien. El límite es el valor que me tiende a devolver la función cuando la abscisa tiende al valor que me interesa. En este caso 3. Y hay que analizarlo por los laterales, ¿no? Por izquierda y por derecha. Porque en este caso me dio distinto. Pueden dar iguales, pueden dar distintos. Pero esa es la idea. ¿Sí? Desde la intuición pudimos ver qué le pasa o cómo encontrar o cómo